¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Licenciado, Buenas buenas noches. noches. Licenciado, Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto directamente poderles saludar, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, ¿no? Revisar la plataforma, revisar directamente lo que son nuestra querida, las actividades que tal vez podamos tener en nuestra plataforma y de igual manera por comentarles, ¿no? Que el día de hoy, en este caso, es el último día que vamos a tener actividad y de ahí directamente, como ustedes saben, nosotros tenemos lo que es el proceso de nivelación en la siguiente semana que también la vamos a tener, ¿sí? Después, directamente nosotros vamos a tener las actividades correspondientes, en este caso, en el tiempo establecido, ¿sí? A ver, regálenme un segundito, por favor. Ok, ya les voy a compartir pantalla, ¿no? Por ende, pues, el día de hoy, en este caso, es el último día que vamos a tener clases de esta semana. La otra semana sí tenemos, de ahí sí directamente vamos a comenzar con el tiempo establecido, ¿no? Recordemos que estas semanitas solamente eran de nivelación para indicarles cómo funciona la plataforma, reforzar algunos contenidos para que ustedes ingresen de la mejor manera, en este caso, al contenido que ustedes directamente van a tener en este nuevo año lectivo, ¿sí? Ok, no se olvide también de colocar los audios en silencio, por favor, para en ese caso no tener los ecos, ¿sí? A ver, en este momento voy a ingresar, ok, y ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Bien, en este caso, pregunta, ¿ya ingresamos todos a la plataforma? ¿Si hemos podido ingresar? Sí, licenciado. De mi parte ya, licenciado, gracias. Todo Buenas tranquilo, noches, licenciado. excelente. Sí, ya con las justas, pero ahí le damos. Sí, no se preocupe, mi estimado. Como ustedes saben, cualquier duda, cualquier inquietud, con toda la confianza del mundo directamente, nos llaman, nos avisan y con eso directamente nosotros les ayudamos directamente en Gracias, gestionar, en este licenciado. caso, lo que son maneras para que ustedes directamente pueden ingresar a nuestra plataforma, ¿sí? A ver, entonces en este caso les voy a compartir pantalla. Ok, y me confirman directamente cómo se nos ve. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ok, ya les voy a compartir directamente la pantalla, ¿sí? ¿Ya? A ver, regálenme un segundito. Entonces, chicos, en este caso, nos vamos a seguir avanzando directamente. Ok, en nuestro contenido, ¿sí? Y obviamente, pues nosotros revisamos un poquito anteriormente, ¿no? ¿Cómo estaba, en este caso, acerca de las formas de cómo directamente nosotros realizamos lo que es el sufragio, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer prácticamente que dentro de nuestra sociedad la manera en donde directamente nosotros cambiamos lo que son parámetros, en donde prácticamente nos permita, ¿no? Mantener lo que es una sociedad de convivencia, nos permite tener de igual manera lo que es una sociedad participativa, ¿no? Además de ello, nosotros también podemos establecer prácticamente de que la forma de la democracia en nuestra sociedad se implementa de la mejor manera, ¿no? En este caso, cuando nosotros elegimos a nuestros representantes, lo elegimos mediante el voto y eso también nos hace lo que son participativos dentro de nuestra sociedad.
elegir normativas, elegir lo que son representantes, elegir lo que son, en este caso, autoridades que traten de velar por los derechos, en este caso, de la población en general, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente acá nosotros elegimos a las autoridades como tal con la finalidad de que nos puedan ayudar directamente en todos nuestros problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara en la actualidad, ¿qué tipo de problemas sociales tenemos? La salud, licenciado. Puede ser, muy bien, la salud. ¿Qué más? Buenas noches, el tema de la inseguridad. Puede ser, muy bien, excelente. Buenas noches, Licen. La crisis económica. Ok, puede ser la crisis económica, excelente. Entonces, miren, La son mala parámetros en administración donde pública. prácticamente, ¿sí? Nos permite directamente en gestionar lo que son situaciones bastante complicadas, ¿no? Donde prácticamente, ok, logre las autoridades en general buscar lo que son formatos o parámetros en donde mejore las condiciones de vida directamente de cada uno de nosotros como tal, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos establecer de que las sociedades como tal, ¿sí? Se enfocan en este caso, ok, en construir directamente lo que vendría a ser una situación bastante de favor, por decirlo así, a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos establecer, ¿sí? Eventualmente con la finalidad, en este caso, de que todos directamente podamos establecer lo que son situaciones donde garanticen la convivencia armónica directamente de nuestra sociedad en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros directamente podemos establecer de que al elegir, en este caso, a nuestros representantes, directamente formamos lo que son parámetros en donde la convivencia sea una manera bastante tranquila con la finalidad de que todos podamos participar, ¿no? De igual manera, la Constitución como tal Problemas debe de garantizar la... como tal lo que es la convivencia directamente de todas las personas y sobre todo directamente mejorar la calidad de vida que nosotros directamente podamos tener, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las situaciones prácticamente han sido complicadas, han sido difíciles, y lo que eventualmente ha cambiado lo que son parámetros importantes de nuestra sociedad como tal, ¿no? Entonces, a ver, me regalan un segundito, creo que ahí estoy, ya les voy a compartir pantalla, por favor. Entonces, prácticamente, el mantener lo que es una sociedad de convivencia nos permite crecer, ¿no? Por ejemplo, a su vez, nos permite de igual manera mantener una sociedad bastante participativa, pero sobre todo gozar de derechos. Si yo preguntara, ¿qué tipo de derechos directamente tiene el ser humano? Buenas Derecho a la noches, vida, derecho a la licenciado. libertad de expresión. Ya, muy bien, ¿qué más? Derecho a una buena educación. Derecho a una buena educación, ok, también Derecho a un puede nombre y a un apellido. un nombre, un apellido también, ok. Derecho a la salud. Derecho a la salud, muy bien. Entonces, bien, son parámetros que prácticamente permiten, ¿no? El tener lo que es la garantía de que la convivencia sea de la más armoniosa posible, ¿no? Entonces, si bien es cierto, directamente nosotros podemos establecer que nuestra sociedad, en este caso, debe garantizar nuestra convivencia en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, directamente nosotros podemos establecer prácticamente que las sociedades en el mundo se han ido transformando prácticamente gracias a las formas de organización que nosotros podamos llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, los derechos directamente que nosotros tenemos prácticamente fueron el fruto de grandes levantamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros preguntáramos directamente, ¿no? ¿Qué tipo de derechos nosotros perdemos cuando cometemos un delito? Derecho a la libertad. El respeto. Derecho a la nacionalidad. Ok, muy bien también. ¿Qué más podemos en este caso perder?
Perdemos los derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente a pesar de que nosotros podamos tener lo que es una garantía, por decirlo así, ¿no? Directamente de las actividades, en este caso, si hablamos directamente de las actividades de participación, de las actividades de la libertad, cuando nosotros cometemos directamente un delito, prácticamente nosotros perdemos todo este tipo de beneficios como tal, ¿no? A su vez, dependiendo directamente del crimen, nosotros directamente tenemos que cumplir una sanción, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿la justicia directamente se imparte para todos o no? Sí, Lastimosamente sí no. es para todos, pero no Lastimosamente igualitaria. no, Sí, licenciado. Para el que tiene plata no hay ley. Ok, podemos hablar, ¿no? Que prácticamente la ley como tal no establece o no da lo que es una garantía directamente de la ubicación, en este caso, de una participación directamente viable, ¿no? En donde todos directamente podamos participar, en donde todos, en este caso, gocemos de una justicia en común, ¿no? Entonces, como ustedes saben, prácticamente cuando una persona comete un delito, comete un error, eventualmente, pues, la mayoría de los casos, y aquellas personas que tienen grandes recursos, prácticamente no llegan a la cárcel en general, ¿no? Entonces, miren, prácticamente nosotros podemos establecer que la situación, en este caso, de los beneficios de la justicia, prácticamente no se equipara, por decirlo así, de una manera equitativa, ¿no? Entonces, las personas directamente que, en este caso, podemos determinar no gozan directamente de un beneficio como en este caso la tendrían las personas que tal vez no tienen recursos. Aquellas personas que lo tienen, obviamente, pues utilizan lo que son sus recursos, el dinero, con la finalidad directamente de no caer en la cárcel, en este caso directamente caer presos en general, ¿no? Entonces, parte del problema más fuerte que tiene nuestra sociedad es la corrupción. Si yo preguntara, ¿qué es la corrupción? Ok, Coimar a si Lo yo, que cierta compran los persona. jueces con dinero, los licenciados. ok, puede ser, muy bien. ¿Qué más será la corrupción? Es el abuso de poder. Excelente, muy bien, el abuso de poder. ¿Qué más será la corrupción? Los contratos a dedo desde la presidencia, desde los municipios. Ok, muy bien. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Destaca directamente cómo la situación de la justicia no logra impartirse de la mejor manera, ya que existen lo que son actos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué tipo de actos de corrupción tenemos nosotros? Soborno. adueñarse Ya, de muy cosas bien. ajenas, Puede ser una cosa bienes excelente. de ¿Qué más? los bienes públicos. Ok, muy bien. ¿Qué más? Una extorsión, ¿no es? Extorsión. Excelente, muy bien. Una extorsión, excelente. ¿Qué más será un acto de corrupción cuando nosotros directamente cometemos o lo hemos visto? Los sobornos, las coimas. Los sobornos, las coimas en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos establecer de que la corrupción existe en todos los parámetros. ¿Será que existe la corrupción en la música? Sí. Sí, les. Ok, muy bien. ¿Será que existe la corrupción, en este caso, en el deporte? Sí. Ahí No. pagan para que les suban a la Licenciado, selección. por lo general, ahora la corrupción está involucrada en todo. Ok, muy bien. En todos los parámetros, ¿no? Entonces, miren, la situación prácticamente es bastante complicada, ya que eso no garantiza que se respeten los valores fundamentales que destaca dentro de la democracia, ¿no?
Por ejemplo, base fundamental de la democracia nos dice prácticamente que debe existir lo que es el respeto, ¿sí? Lo que es directamente el respeto, las formas de gobierno, que prácticamente inculcan valores fundamentales para crear una sociedad de participación, ¿no? Entonces, por ejemplo, directamente si nosotros establecemos, ¿no? Que Grecia como tal sembró las bases fundamentales, ¿sí? De una sociedad construida en base al respeto, en base a los valores, para fortalecer lo que era directamente la democracia, ¿sí? Ahora, si yo preguntar en la actualidad, ¿qué pasa con los valores? Se han perdido. ¿Qué han pasado con nuestros valores? ¿Han desaparecido? Han desaparecido. En algunos casos estén relacionados en la corrupción, no en todos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pongo como ejemplo, yo mantengo mis valores y principios. Ok, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo acá, ¿no? Entonces, si bien es cierto, directamente nosotros podemos establecer prácticamente de que los valores forman, en este caso, a una persona, ¿no? Sin embargo, directamente cuando, en este caso, una persona falta a sus valores, ¿qué sucede? Pierde el ¿Qué respeto. cambia? Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente la base fundamental de toda sociedad se enfoca en los valores en general, ¿no? Sin embargo, directamente nosotros podemos establecer prácticamente que se han ido perdiendo con el pasar de los años, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, el respeto, ¿será que existe en la actualidad? Casi no. Depende. No, Sí, Un 80% se ha perdido, un 20% puede haber. Ok, muy bien. Excelente. Me comentan, ¿pueden ver mi pantalla tal vez? sí, Sí, mira. Se ve. sí, observa. Ok. Sí, Sí, está bien, licenciado. Entonces, miren, por ejemplo, ahí nosotros podemos determinar, ¿no? Prácticamente que la sociedad griega como tal representa, en este caso, valores fundamentales enfocados en directamente la convivencia, ¿no? Miren, por ejemplo, prácticamente en la cosmovisión de los atenienses, de los griegos como tal, ellos formaron lo que son estos parámetros con la finalidad de que los valores como tal sean la base fundamental de la democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los valores de hoy en día, en ese caso, muy pocas personas directamente podemos observar día a día, ¿no? Que entran, saludan, agradecen, se les piden, ¿sí? Y también en ese caso podemos observar que muy pocas personas directamente desean lo que es un buen saludo, un abrazo sincero, palabras honestas directamente en cualquier parámetro en el que nos encontremos, ¿no? Sea en el deporte, en la música, en el trabajo, realmente nosotros podemos observar de que los valores como tal se han ido perdiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la corrupción parte de eso. Prácticamente cuando nosotros no tenemos los valores bien formados, cuando los valores directamente no han sido fortalecidos, empezamos a caer directamente en los actos de ilegalidad. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuáles son los actos de ilegalidad? El robo, licen. Ya puede ser, muy bien, excelente, el robo, ¿qué más? Falta de respeto a los mayores. Excelente, muy bien, miren, en cosas sencillitas, vamos, dos más. Las infracciones administrativas, los malos manejos. Falsificación. Tráfico de sustancias ilícitas. Ok, muy bien, la falsificación, la mentira, el soborno. Entonces, miren, son situaciones que prácticamente no permiten que nuestra democracia crezca de la mejor manera, ¿no?
también podemos buscar algunas características que en su momento la sociedad griega mantenía, creando lo que son asambleas, es decir, grupos en donde garanticen el cuidado y el control como tal, ¿no? Entonces, prácticamente la formación de estas asambleas como tal, uno de los principales objetivos era erradicar y establecer de que no existan actos de corrupción o conflictos directamente entre la sociedad y entre personas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos preguntar la corrupción, ¿existe en los países desarrollados? También existe, ¿no? Otro problema directamente que no ha permitido garantizar una buena convivencia es la discriminación. ¿Será que al 2026 que nos encontramos todavía existen problemas de discriminación? Sí, ¿Sí o todavía no? se Hay mantiene. todavía. Sí, todavía hay la discriminación. Sí. Ok, todavía pues se mantienen, ¿no? Entonces, miren, son situaciones que prácticamente establecen lo que es un deterioro directamente de la democracia en nuestra sociedad, ¿no? El racismo, hablamos también de la discriminación, que en momentos o en situaciones en las cuales nosotros nos encontramos realmente no debería existir, ¿no? Entonces, son estereotipos que de cierta manera no han permitido que nuestra sociedad directamente se fortalezca, cambie y mejore, ¿no? Otro de los estereotipos prácticamente que se han logrado cambiar en los últimos 20, 30 años prácticamente eran en el estereotipo de la familia, ¿sí? En donde directamente se mencionaba, ¿no? Que el hombre era encargado directamente de trabajar, de traer el dinero directamente a la casa, los recursos, mientras que la mujer directamente se encargaba del cuidado de la casa y de la crianza de los niños en general, ¿no? Sin embargo, esta situación también cambió. Hay casos directamente, ¿no? Que la mujer ha ganado bastante representación en la sociedad, en la política, en el deporte, en la música, ¿sí? En todos los parámetros. Y en este caso, la mujer directamente, en algunos casos, es encargada de traer lo que son recursos para la casa, ¿no? Y también podemos observar de que no solamente el hombre se dedica directamente a traer el dinero, a trabajar, sino más bien se dedica a la crianza de los niños y también directamente a ayudar en el hogar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha existido casos, ¿no? Que directamente mencionan de que hay hombres que inclusive cocinan mejor que las mujeres. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿Verdad? ahora es verdad. Sí, Obvio es que verdad. Sí, en parte sí se vale. Es verdad, los hombres cocinan más rico. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, hay versiones también, ¿no? Cocinan muy bien, lo hacen excelente. En algunos casos también se establecen por versiones, ¿no? Directamente algunos familiares que dicen, no, chévere, esa persona es así, lo hace inclusive, cocina mejor directamente que su esposa, inclusive directamente los niños tienen más confianza con él. Entonces, miren, son formas o estereotipos que prácticamente se rompieron, ¿no? Pero obviamente con la finalidad de que todo mejore, de que todo sea una sociedad de armonía, ¿no? Del diálogo, si existe algún conflicto, algún problema, tratar de solucionarlo directamente con palabras, ¿no? Antes la situación era bastante complicada, bastante difícil. ¿Se acuerdan en las épocas de nuestros abuelitos cómo era la situación y la convivencia que existía en aquella época? ¿Se acuerdan? claro, a palo nos trataban, pues. Yo, Sí, es verdad. excelente, muy bien. Entonces, miren, eran situaciones bastante complicadas, bastante difíciles, ¿no? Y también, pues, formaban, por decirlo así, bastantes situaciones complicadas de cambiar directamente en nuestra sociedad, ¿no? Por el maltrato, el abuso, hablamos también directamente de la violencia que existía, que prácticamente en los últimos años también hemos ido cambiando, ¿no? Entonces, como ustedes saben, prácticamente con el tiempo, nosotros vamos mejorando parámetros, vamos mejorando situaciones y también vamos dando la oportunidad de un crecimiento en pareja o crecimiento directamente en la sociedad, hombres, mujeres directamente que puedan hacerlo de la mejor manera. Ahora directamente podemos establecer de que todos los parámetros siempre están directamente en beneficio a todos los géneros en general, ¿no? Es decir, que todos directamente podemos participar en música, en deporte,
en el baile, hablamos también en la política, hablamos también en la representación en los barrios en general, concejales, bueno, todo directamente con la finalidad de que todos participemos activamente, ¿no? Ahora, si yo preguntara, tal vez en la sociedad en la que nos encontramos, ¿existe alguna ley que no, que prohíba directamente a ciertos grupos participar en la política o no? Sí, a los que tienen antecedentes, creo yo. Ya, muy bien, puede ser. ¿Qué más? Por opinar diferente también, licenciado. Ahorita ya no les dejan participar. Ya, puede ser. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, a pesar de que existen estereotipos que han cambiado bastante, todavía nos falta mucho más, ¿no? Como sociedad, como barrio, como comunidad, como familia, como persona, prácticamente nuestro enfoque siempre debe ser en el fortalecimiento de los valores. Por ejemplo, cuando los valores no son fuertes, aquí la corrupción aparece bastante fuerte y prácticamente pues dañan los valores, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en simples hechos, a una persona fue caminando, se le cayó la billetera, la persona que la pegó atrás prácticamente cogió, la regresó, y eso es parte de democracia, es decir, parte de los valores, ¿no? Pero como ustedes saben, hoy en día se cayó un celular, se cayó una billetera, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No aparece, se pierde. Le agradecen. Ya no es hombre, ya se perdió. Dios mío. Entonces, miren, entonces prácticamente eso destaca directamente la convivencia, ¿no? Otro factor importante que en su momento tuvo la sociedad griega es la participación bastante poca, por decirlo así, de la mujer en la sociedad, ¿no? Más que todo, ellas directamente estaban encaminadas en obedecer directamente a los hombres en general, acompañar directamente en los aspectos importantes, en eventos bastante importantes dentro de la sociedad griega, en donde directamente ellas se encargaban de acompañarlos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí también mencionaba en su momento un famoso filósofo acerca de la mujer, ¿sí? Aristóteles en algún momento mencionó, la mujer carece de prudencia, justicia y valor propio. Su virtud consiste en la obediencia. Entonces, miren, esta frase prácticamente destaca lo que es un pensamiento bastante fuerte en contra de la mujer con la finalidad de que no puedan participar en la política, sino más bien el tratar de obedecerle en todo momento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente ellas no gozaban del derecho al voto, ellas eventualmente estaban encaminadas directamente a los eventos importantes, no se les permitía directamente participar para cargos públicos, y de igual manera, en este caso, si hablamos de las mujeres en la población en general, también tenían que pagar lo que son tributos, ¿no? Entonces, eran situaciones en donde prácticamente la mujer estaba sometida dentro de las funciones de la sociedad griega hacia los hombres en general, ¿no? Ahora, si yo preguntara, prácticamente la educación masculina, si hablamos de la sociedad griega, era una formación bastante diferente al de las mujeres en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, directamente a los hombres los formaban en lectura, en escritura, en música, en poesía. Recuerden que los griegos en general estaban siempre enfocados en el arte, en la poesía, estaban enfocados en las disciplinas como tal, ¿no? También podemos hablar de que las mujeres prácticamente solo estaban encaminadas a la instrucción materna en el hogar, es decir, realizar las actividades en casa. También podemos establecer que en educación a los hombres, hablando directamente de los esfuerzos físicos, estaban directamente encaminados en realizar actividades como la gimnasia, la educación física y militar, ¿no? Mientras que directamente a la mujer se le encargaba en actividades como el tejido y la gestión del hogar y directamente actividades básicas dentro del hogar, ¿no? El objetivo prácticamente de la formación de los hombres era establecer lo que son ciudadanos sumamente fuertes, sumamente educados y sobre todo directamente aptos para la guerra en cualquier momento, ¿no? Mientras que directamente a la mujer las preparaban en este caso para el matrimonio, es decir, solamente para realizar actividades directamente dentro del hogar
sin participación alguna como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar también cómo era la vida diaria, en este caso, en Atenas. Me ayuda en la presentación el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda, por favor, Los el griegos señor. crearon la calistenia. Sí, buenas noches. Licen. Sí, buenas noches. Los griegos crearon la calistenia, el arte mortal. Excelente. Sí, entonces miren, también es base fundamental del deporte. Recuerden, bueno, en este caso, ¿no? Muy bien, señor, hacemos en cuenta el deporte, excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien, estamos atentos. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso del deporte, los griegos y en el arte, ¿no? Amaban lo que es la belleza del cuerpo. Sí, entonces ellos directamente las representaban en el mármol directamente con las características físicas de las personas en general, ¿no? Entonces detallaban lo que son cuerpos bastante esbeltos, resaltando lo que son las virtudes del ser humano, y aquí aplica lo que se conoce como el desnudo, ¿no? Pero son parámetros que de cierta manera cuidaban y resaltaban lo que era la belleza del cuerpo, ¿sí? Ahora, me ayuda en la presentación la señorita Hilda Patricia, por favor. La vida diaria en Atenas. Buenas noches. Lo que pasa es que está muy pequeñita la letra. No sé si puede, por favor, agrandarle un poquito. Gracias. Claro, muy bien. A ver, vamos a verificar. ¿Se ve muy pequeñita tal vez? A ver, regálame un segundo. A ver, vamos a hacerle un poquito más grande, ¿sí? A ver, tal vez ahí. Tal vez ahí me confirman. Sí, ahí está mejor. Sí, Lice, Listo. ahí se Sí, ve. pero Se ve solamente dos partes, la primera no se ve. Sí, la Ahí. primera y la ahí. Bueno, Está ahí. lo que veo voy a leer ahí, ya. Alimentación, dieta basada. Se cambió, Licen. Le cambió. Le cambió, Ahí está. licenciado. Ahí está. Ya, alimentación. Dieta basada en pan, vino, cereales, aceite de oliva y pescado. La carne era un lujo reservado a ocasiones especiales. Rutina diaria. Mañana dedicada al trabajo y los negocios, mediodía de descanso y comida principal. Tarde para el ejercicio en el gimnasio. Espacios sociales. El Ágora como centro de comercio y debate público. El simposio como espacio de reunión, vino y conversación filosófica. Excelente, señorita. Muy bien. Entonces, miren, ¿cómo se alimentaban? ¿Sí? De la forma más natural posible, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad, si hacemos una comparación de cómo se alimentaban ellos y nosotros, ¿cómo nos alimentamos nosotros? Sin decir mentiras, a ver, ¿cómo nos alimentamos? Con un buen plato de arroz. Muy bien, ¿qué más? Un buen verde asado, yuca asada, buen bolón de verde, una taza Un de buen café. plato de arroz de cebada. El arroz de cebada, muy bien. A veces Exceso bien, de a veces comida. mal. Una buena sopa de Excelente. nabos con papitas, chauchas. ¡Qué delicioso! Muy bien. Entonces, miren, la alimentación prácticamente ha cambiado bastante, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, si bien es cierto, en la ciudad nosotros no nos alimentamos, por decirlo así, sano, ¿no? Hay personas directamente que viven en el campo y de igual manera ellos han mantenido pues una buena salud gracias a su alimentación, ¿no? Por ejemplo, si en la ciudad nos alimentamos de, como saben decir los chicos, cachito y Coca-Cola, en el campo, hasta el día de hoy, ¿cómo se mantienen ellos? ¿Qué tipo de alimentos directamente los consumen? El Motuca. la frijol.
Ok, entonces miren, prácticamente alimentos que de cierta manera permiten garantizar lo que son la convivencia directamente en la sociedad, en la formación directamente de cuerpos sanos, saludables, y que obviamente pues nosotros también debemos cambiar eso y alimentarnos directamente de la mejor manera para tener cuerpos como lo tenían pues los griegos, ¿no? Musculosos ahí, súper directamente representativos y donde directamente garantizaban una buena convivencia como tal, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide de revisar directamente lo que es la plataforma. De igual manera tenemos actividades ahí, la prueba de diagnóstico para que complete con toda la tranquilidad del mundo, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, con toda la confianza del mundo, me llaman, me escriben, que aquí estamos siempre para ayudarnos, ¿sí? De aquí nos vemos la siguiente semana, ¿ok? Cuídense mucho, chicos. Dios me los bendiga Gracias, siempre. licenciado. Gracias, Chao. licenciado. Gracias, licenciado. Hasta Descanse. luego. Licenciado. Gracias, licenciado.